El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Soy Marcela Serrano, soy escritora y hoy día ya tengo 71 años, pero el 11 de septiembre del 73 había recién cumplido 22. Yo militaba en ese tiempo en un partido que llamaba el MAPU y teníamos un sistema de células de trabajo que se llamaban GAP, lo cual es bien loco pensando en el grupo de los amigos de Allende, pero bueno, nos llamábamos GAP. Cada GAP tenía la instrucción, porque sabíamos que la guerra... Nosotros al principio hablábamos de guerra civil, después ya hablábamos de golpe directamente. Sabíamos que el golpe venía, estábamos bastante preparados ya. Entonces teníamos la instrucción del partido de que nadie de los militantes se quedara en sus casas en el momento que el golpe llegara. No sabíamos a quién iban a buscar, no sabíamos qué información querían, en fin. Esa mañana la radio o la televisión estaban en la pieza de mis padres, yo vivía con ellos. Y temprano empezaron los teléfonos a sonar, eso me acuerdo. Y entre medio de las llamadas que nos avisaban que ya habían empezado los movimientos en Valparaíso y todo eso, me llama uno de los compañeros de mi GAP, digamos, de mi célula, para decirme ya tenemos que irnos. Parte de nuestro deber era que teníamos que tener una casa ya pensada, elegida, ya hablada para poder irnos el día 11. O sea, cuando el golpe fuera. Entonces debe haber sido bastante temprano cuando me pasaron a buscar. Yo me acuerdo de haber hecho como una mochila básica, así nomás. Me pasaron a buscar y partimos. Nosotros en mi célula éramos 3 personas nomás. Se había achicado. Eran 2 periodistas de Televisión Nacional y yo. A mí me habían puesto, porque yo estudiaba en la Escuela de Arte, en la Católica en ese tiempo, y por cosas de trabajo me había juntado con la gente de Televisión Nacional. Ellos eran Eugenio Llona y Rodrigo Arteaga Beitia. Yo tenía un íntimo amigo mío que era jesuita, que vivía en un bloque, no sé si sería vivienda social, pero de ese tipo, esos bloques en Avenida Mata con el Parque O'Higgins. Enorme. Vivía con otros 2 jesuitas. Y yo había hablado con él antes y le había preguntado si podíamos irnos en caso de... Y me había dicho que sí. Bueno, para allá partimos. Yo vivía en Providencia, hay que pasar unos caras hasta llegar al Parque O'Higgins. Ya el trayecto te iba diciendo cómo se iba a desarrollar la mañana, porque estaba lleno de milicos en las calles. Y ya estaban parando autos ya. Y creo, no estoy segura, se habían ya empezado los helicópteros, que es el ruido más traumático que yo tengo en la vida, los helicópteros. Llegamos, y estas son las cosas divertidas y estúpidas, digamos, de la juventud de la época. José Antonio Veragallo era en ese momento subsecretario de Justicia y había estado trabajando con los tribunales populares, una cantidad... La cosa es que era lo más conocido que tú te puedes... La cara de José Antonio, lo más conocido que te puedes imaginar. Resulta que José Antonio había elegido la misma casa, sin aviso. Y cuando llegó a estos bloques, se equivocó de piso, cosa que era bien fácil, porque estos bloques eran enormes. Y la persona que le abrió la puerta lo reconoció al tiro. Entonces, cuando nosotros llegamos, José Antonio ya estaba ahí. Y ya nos contaron que a José Antonio lo habían reconocido. Por lo tanto, ya sabíamos que teníamos los minutos contados. Porque el minuto que el toque de queda terminara, teníamos que volar todos. Porque es obvio que nos iban a denunciar. Nos encerramos todos en este departamento. Los jesuitas muy contenidos, en eso fueron maravillosos acompañantes por un momento así. Rezaban, me acuerdo. Yo creo que en ese entonces yo todavía debo haber sido católica, no me acuerdo. Pero me acuerdo de los rezos. Y en un momento decidimos hacer almuerzo. José Antonio nos hizo una sopa de cebolla. Nunca en la vida he vuelto a ver una sopa de cebolla sin acordarme ese día. Y yo decidí que quería hacerles un queque. Muy femenino todo. Yo era la única mujer de toda esa casa. Estaban los del Mapo y los jesuitas. Y yo. Pero no sabía hacer queque. Entonces llamé a una amiga mía para que me diera la receta. Y mi amiga pensó que yo le estaba hablando en clave. Y decía, a ver, ¿qué querrá decirle a Marcela? ¿Qué es lo que me está diciendo con esto? Y yo quería la pura receta nomás. Pero supongo que nadie creía que alguien en su sano juicio iba a hacer un queque el 11 de septiembre. Lo hice, ¿eh? Me quedó harto mal, pero lo hice. Veíamos esas televisiones chicas en blanco y negro
La radio, por un lado, estábamos todos tratando de informarnos, por supuesto. La información no cundía para nada. Hasta que hablaron la Junta Militar, no era que tuviéramos mucha información. Entre medio, José Antonio hacía análisis de lo que iba a pasar, de cómo venía la mano. Y él es bastante pesimista por naturaleza, entonces yo tendía a pensar, no va a ser así de atroz, no puede ser así de atroz. Esto tiene que ver con la naturaleza de José Antonio, no con lo que nos va a pasar. Bueno, en ese tiempo, mi padre escribía en el Mercurio, en la parte cultural, y era íntimo amigo de René Silva Espejo, que era el director. De hecho, René iba siempre a mi casa, conversábamos mucho, siempre nos daba algún tipo de información que valía la pena, en fin. Entonces, en algún momento, los teléfonos andaban más o menos, Sí nos podíamos comunicar, pero no todos, y no a cada rato. Era como exótico lo que pasaba con los teléfonos. Y logré meter una llamada a mi padre para decirle que estaba bien y preguntar cómo estaba el resto de la familia. Y mi padre me dijo, acabo de hablar con René. Allende se suicidó. Y yo, total, boté el teléfono, se me cayó de las manos. Y me senté en el suelo. José Antonio cuenta eso con detalle en un libro de él que cuenta lo del 11. Como sin voz, sin nada, y todos preguntándome qué pasó. Recuerdo haberlos mirado y haber dicho, murió Allende. Y nadie podía creerlo. Empezaron a pasar las horas y sí nos empezaron a entrar otras informaciones. Por ejemplo, que se había pegado un tiro René Olivares, que era el jefe de Televisión Nacional, y mis dos amigos lo adoraban. Los que estaban conmigo, que eran de ahí, recuerdo cómo lloraban. Después nos entraba información de que venía gente armada de tal parte. Las informaciones eran muy locas, que eran totalmente arbitrarias al final, si de verdad nadie sabía nada. Lo que sí empezamos a darnos cuenta a medida que pasaban las horas, por las pocas cosas que lográbamos saber, es que la cosa venía mal, porque sabíamos que estaban matando gente por todos los cordones industriales, que estaban allanándolo todo. Esa información teníamos, pero además había mucha información desinformada. Y además a esas alturas, me acuerdo, estar analizando entre todos, ¿qué significa que venga gente con armas? Igual somos muy pocos, no tenemos armas, no sacamos nada. Esto no es guerra civil, es golpe. A propósito de armas, pasó que José Antonio, por alguna razón loca, ni me acuerdo, yo creo que él tampoco se acuerda, andaba con un arma al director de prisiones, una cosa gigantesca. Yo no entiendo nada de armas, pero no sé si era revólver, si era pistola, quien lo quiera, pero era muy grande y tenía su marca determinada, o sea, porque era el director de prisiones. Y José Antonio nos muestra esto. Entonces, entre medio, la familia José Antonio hizo las movidas del caso para que José Antonio se fuera inmediatamente a la nunciatura cuando dieran al día siguiente la hora de poder salir. Entonces, José Antonio, planeamos, ¿y qué hacemos con el arma? No se la podemos dejar a los jesuitas. Qué injusticia que nos habían recibido. Hubo una cosa tácita en el ambiente de Marcela, hazte cargo. Y yo pensaba, ¿cómo lo hago? A ver, ¿cómo lo hago? Bueno, no dormimos nada esa noche. Y ahí sí que estaban los helicópteros. Recuerdo el sonido, estábamos al lado del Tacna y oíamos los sonidos de los disparos y de los helicópteros. Eso no se me olvida jamás. A la mañana siguiente, José Antonio partió muy temprano, lo vino a buscar un obispo. Y entonces había que pensar qué hacíamos con el arma. Partí a la casa de mis padres, por mi cuenta, me disfracé. Me disfracé de niña bien, digamos. Me puse un abrigo de piel de mi mamá, tacos, medias, cosa que no hacía durante toda la UP, o sea, éramos unos adefesios. Y llamé a un amigo mío, Momio, pero que era muy amigo. Le conté en la que estábamos y que yo necesitaba trasladar ese arma, porque entre medio me habían dado indicaciones de qué hacer con ella. Y este hombre, que no se olvidará jamás su generosidad, fuimos juntos a los jesuitas. Yo ya disfrazada, en un auto espléndido, que los milicos no iban a parar. La pinta verde, el auto, todo. Recogimos el arma de los jesuitas y cruzamos desde Avenida Mata con el parque hasta la cordillera, que era donde yo tenía que dejar el arma. Fue impecable, porque de verdad los milicos no nos miraban. Eran de un clasismo, porque paraban a las citronetas, paraban todo, pero a nosotros no nos pararon, no nos tocaron. Bueno, así fue que me deshice y efectivamente llegaron a ganar los jesuitas ese mismo día. Tuvimos que irnos a distintas partes. Nos vinimos al Parque Forestal unos días que fueron atroces, porque había mucha matanza por aquí cerca. Mucho disparo. Nos tocó un numerito ahí en el Bellas Artes. Después los milicos entraron al edificio nosotros, se quedaron abajo, menos mal. El miedo era una cosa permanente. Tú respirabas, comías, dormías, todo era con miedo.
todo. Estábamos todos en la misma, obviamente. Y entre nosotros mismos no nos comunicábamos. O sea, yo no iba a llamar a otro militante para saber cómo estaba, en qué estaba. No, nadie se comunicaba fuera de cosas muy puntuales, así de órdenes. A mí me tocó después, en la casa de mis padres, esconder gente como bien importante, cuyos partidos ya no tenían capacidad para buscarles lugares. O sea, los partidos empezaron a quedar bastante, además empezaron a desmembrarlos. Entonces, fueron momentos bien difíciles, especialmente para los más conocidos. Los otros andábamos piola, o sea, yo era carne cañona, nadie me iba a tomar presa a mí. Una pendeja de 22 años que no servía para nada, pero para los dirigentes fue un tiempo dificilísimo, durísimo. Allende había pensado en el plebiscito y se juntaba con el cardenal al día siguiente. Él juntaba en eso. Habían signos de que podía mejorarse la cosa. Entonces, desde hacía varios meses nosotros sabíamos que el golpe venía. Era cosa de ir a una marcha. Las marchas de nosotros eran terminar a palos con Patria y Libertad, que gritaban por el golpe. Me acuerdo los muros. Yo aprendí la palabra Yakarta porque habían muros pintados con eso y averigüé quién lo quiera. Terrorífica. La derecha pintaba Yakarta en las calles. O sea, era obvio, digamos, estaba toda la ciudad rayada. Golpe, 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 era la palabra. O sea, sabíamos que venía. Y ya muy tempranamente entendimos que no iba a haber guerra civil. Ahora, yo estaba en un partido pragmático, que era el MAPU, porque el MIR todavía pensaba que se podía pelear, por ejemplo. Nosotros supimos el día 1 que no. Ahora, nadie tenía cómo prever el día, era imposible. Nadie previó el nivel de traición de Pinochet. Eso fue un elemento que no estaba en los conocimientos de nosotros. Y la otra cosa es que como estaba pasando esto con el cardenal Elwin, etcétera, de la democracia cristiana, digamos, tuvimos esperanza de que por lo menos nos aplazaban el drama, pero no. El golpe fue en septiembre, tuvimos la última elección en marzo, y nos fue estupendamente bien. Sacamos más de 40. O sea, algo había pasado, definitivamente. Ahora el país era un despelote. Y estaba Estados Unidos, cuando la gente empezaba a cerrar las puertas. Me acuerdo las sensaciones de nosotros, de que estaban cercándonos. Y nosotros no queríamos ser un satélite de la Unión Soviética, como no queríamos. Terminó Allende yendo a pedirle ayuda a la Unión Soviética porque nos habían cerrado las puertas en todas partes. Lo mismo que le pasó a Fidel. Exactamente lo mismo. La Unión Soviética no nos ayudó. No, la Guerra Fría no era el momento. Jugábamos con la idea que la idiosincrasia nuestra era distinta. ¿De dónde sacamos esa idea? Me encantaría saberlo, pero estamos todos convencidos de eso. Alguien después decía, pero mira cómo se portaron con los peruanos, los bolivianos en la guerra del Pacífico. O sea, ¿eso no debiera habernos dado una pauta? Bueno, a mí me pasó con un amigo mío que dirigía la Escuela de Arquitectura de la Católica, Leopoldo Benítez, un hombre adorable. En su barrio, en La Reina, alguien decidió que no le gustaba, que no sé qué, no estaba metido en nada, era en la izquierda como todos nosotros. Lo mataron. No, eso. Llevábamos demasiados años chilenos, digamos, sin que nada por el estilo pasara. O sea, era impensado. Nosotros, el día mismo, el golpe, cuando hacíamos los análisis, pensábamos, a ver, se van a tomar el poder, van a dejar pasar unos meses y van a llamar elecciones, o la DC va a subir directamente al poder. Jamás soñamos que esto iba a ser 16, 17 años. Jamás. El exilio, por ejemplo, que ahí me tocó, no por mí, me tuve que ir porque mi compañero en ese momento lo tuvo que salir. Yo por eso salí también con él. El exilio, me acuerdo el tema de las maletas como símbolo. Deshacíamos no maletas. O sea, ¿cuánto nos agitábamos con él? Podíamos volver en 6 meses, por ejemplo. Podíamos volver en un año. ¿Valía la pena encontrar pega? Una pega que valía la pena y no estar cuidando. Yo cuidaba guaguas. Después empezamos a darnos cuenta. Cuando además ya empezaron los asesinatos en otros lugares. No, y cuando empezamos a ver lo que pasaba con los derechos humanos, eso fue un índice claro. ¿Cómo te retirabas del poder si estabas matando por doquier? No era tan fácil. Empezaban las primeras pistas de lo que nos esperaba. Pero el día 11, nadie podría haber dicho que esto venía por una dictadura de este largo. Jamás. Por cosas del partido, digamos, paramos en Argentina durante más de un mes y habían militantes de todos los partidos por todas partes. O sea, Argentina fue un lugar muy importante de acogida para nosotros. En ese sentido, el golpe argentino nos derribó, o sea, fue fatal. Ahora, en Europa, la recepción
o la importancia que le dieron a Chile no tuvo ninguna relación con los otros países. De hecho, se resentían los otros exiliados de todas partes. Porque fue tan importante, especialmente Italia y Francia, que estaban mirando esto como posibilidad de ellos, el socialismo en democracia, digamos. O sea, era un tema de una novedad gigantesca y para ellos era vital que a Allende le fuera bien porque era lo que ellos pensaban, querían hacer con sus países. Entonces, la forma en que nos trataron, las facilidades que nos dieron, cómo nos quisieron, digamos, y la importancia que Chile tenía a niveles, eran noticias diarias. Eso fue muy impresionante en el exilio, ¿eh? La importancia que Chile tenía, como Allende, el proyecto de Allende pasó a ser un referente clave, bueno, ya hasta el día de hoy. Después en Europa, me tocó exilio italiano, en Europa empecé a leer mucho sobre el Holocausto y empecé a entender la verdadera brutalidad. Por ejemplo, me acuerdo leyendo testimonios de torturadores en revistas italianas. Entonces tú entendías, empezabas a imaginarte, fijas, cómo funcionaba todo este sistema. Bueno, y en Europa había mucha más información que aquí, por supuesto, del propio Chile. Entonces sabíamos que habían torturadores brasileños que se habían venido para acá, por ejemplo, en señales. Todas esas cosas nos empezamos a enterar allá. O sea, mi 11 no tiene nada dramático, pensando en cómo lo pasó otra gente. Pero igual, bueno, para mí fue el quiebre de mi vida nomás. Pero en todo caso, mi sensación final, que no le perdono a la dictadura, es que yo tenía 22 años. Y a las alturas que volví a la democracia, ya tenía 35, no me acuerdo. Pero me quitaron la juventud de partida. Me quitaron la posibilidad de ser lo que yo quería ser. Nos determinaron por completo. Muchas veces hemos conversado entre nosotros, digamos, los amigos, las amigas de entonces. Habríamos optado, por ejemplo, por las profesiones que optamos. Estoy hablando de los de mi generación, no los que ya eran grandes y podían, por ejemplo, el exilio mexicano, que fue un lujo asiático, en el sentido de las profesiones, pudieron llegar a ejercer. Pero en el caso de los de mi edad, ¿qué habría pasado con la vida si no hubiera habido dictadura? ¿Quiénes habríamos sido? Uno se hace esas preguntas y son súper frustrantes, o sea, y el hecho de no haber podido ser ciudadano, el hecho de que te miraran con sospecha con ese pasaporte en todas partes. No le perdono a la dictadura que nos haya quitado todos esos años, que eran tan cruciales para cualquier desarrollo. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.